Alejandra, muy buenos días para todos ustedes, para comentarles que la cantante Faye ha hablado con los medios de comunicaciones que está viviendo uno de los momentos artísticamente hablando más importantes de su vida, al asegurar que bueno, está con su música a todo lo que va. Por supuesto, en el plano personal también se encuentra muy equilibrada y día a día las nuevas generaciones la siguen, lo cual la tiene muy contenta. Además de lucir un cuerpo espectacular como cuando tenía 23 años. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo la cantante Faye? Chequen esto. Una mujer luchona que se ha dispuesto a disfrutar cada segundo de vida, tanto en lo personal como en lo profesional. Así es como se define Faye, quien se encuentra promocionando su tema Comiéndome tus besos. Soy muy ecléctica, me gusta mucho juntar y mezclar muchas cosas diferentes y creo que hoy soy una mujer que estoy muy agradecida con la vida, con lo que me rodea, con las emociones de las personas que me rodean hermosas, con amor, también de tener todo tipo de experiencias, ¿no? Y de saber luchar y sobrepasarlas, ¿no? Y sacar la fuerza que tengo de adentro para sobreponerte a las cosas que de repente te enfrentas en la vida. Y al final, no sé, al final se agradece todas las experiencias y eso soy hoy, una mujer luchona que disfruta de lo que hace. La cantante explicó por qué se deja ver tan sexy y sensual en su cuenta de Instagram. Ay, es que son tremendos ustedes, ¿verdad? Es que yo les vengo contando historias en mi Instagram, porque yo tengo un lenguaje subliminal con mis fans y ellos lo saben. Entonces yo vengo cocinando muchas cosas y sintiéndome de cierta forma. Yo creo que para mí una foto dice mucho más de lo que físicamente ves en ese momento. Trae 1000 cosas y 1000 historias ahí ocultas. De igual forma, reveló su secreto para mantener el escultural cuerpo con el que inició su carrera como cantante. ¿Cómo? Pues soy como vegana, se puede decir, que trato de comer puras cosas muy saludables, etcétera, y de todo. Tengo un balance en eso y hago ejercicio, pero sí, yo creo que me gusta sentirme como bien y fresca. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continúo con más información del mundo de los espectáculos. El Fotomuseo Cuatro Caminos sirvió como marco perfecto para poder exponer gran parte de las fotografías del cantante David Bowie. Ahí acudieron varios famosos nacionales. ¿Quieren saber exactamente qué nos dijeron? ¡Chequen esto! El Fotomuseo Cuatro Caminos sirvió de escenario perfecto para que se llevara a cabo la inauguración de la exposición Starman del fotógrafo británico Mick Rock, la cual recopila distintas sesiones que tuvo con el cantante David Bowie a lo largo de su vida. I like magic. When I shoot, it's always like you have to go through the hole into the magic garden, and that's when the electrodynamics happen. Nicolás Spitznagel, director de la exposición, se mostró contento de que Mick haya aceptado su invitación a México. No fue tan fácil, Mick está acostumbrado más a expo de foto y nada más, y aquí la idea era hacerlo un poco más divertido, ¿no? Más fiestas y más actividades. Nos costó casi 1 año y medio convencerlo a Mick. Regina Blandón dijo que por el momento no ha hablado de tener hijos con su esposo. No, espera, ya me voy. No, todo bien. Ahorita tenemos mucha chamba, bendito sea el Señor, entonces creo que ahorita estamos enfocados en eso. Abulón, del grupo Las Víctimas del Doctor Cerebro, dijo que si bien el reggaetón es muy misógino, no concuerda con todas las críticas que ha hecho de dicho género Alex Intec. No concuerdo con Alex Intec. Alex Intec lo quiero mucho, lo conocí en Emmy Capitol cuando empecé, pero creo que ya es una señora de Polanco. Y Zoraida Gómez dijo sentirse agradecida con el productor Omar Suárez por darle la oportunidad de actuar en la obra Las Arpías. Me han dado la oportunidad de hacer 3 personajes. Ya hice a Gina, a Susana, la abogada, hice a Gabriela, porque Victoria Rufo no pudo dar unas funciones, entonces, bueno, me aprendí su personaje. No saben qué bonita experiencia. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información. La cantante y actriz Susana Zabaleta viajó hasta España para darle gracias a la Virgen. ¿Quieren saber con qué motivo? ¡Chequen esto! Hoy en el Carrusel Cultural y de Espectáculos, Susana Zabaleta realizó viaje a Ampuero, en España, en compañía de Enriqueta Ramos y Matías, para dar gracias a la Virgen de la Bien Aparecida por los 80 años de su mamá en julio próximo y por haberle concedido la vida a su joven hijo. Dar gracias a la Virgen por todas las cosas que nos ha dado. Ella me concedió a Matías y la salud de mi mamá.
actor Will Smith tuvo cita romántica con la famosa robot Sofía, con quien intentó sostener amena charla y hasta intentó robarle un beso. I'm feeling a little something. I think we can be friends. Let's hang out and get to know each other for a little while. You're on my friends list now. Yeah, I read that wrong. Este martes 3 de abril a las 19 horas concluye el gran remate de libros en el Auditorio Nacional, lugar en el que participan 244 expositores y más de 800 fondos editoriales, además de llevarse a cabo talleres, narraciones orales, teatro de títeres y muchas actividades más. La exposición Se Buscan Retratos Inéditos de Manuel Álvarez Bravo se presentará hasta el 27 de mayo en el Museo Archivo de la Fotografía, ubicado en Guatemala 34 en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la cual está integrada por 168 imágenes en blanco y negro resguardadas durante años en el archivo del artista. 21 Noticias, Berenice Ortiz.